Ok, señores, buenas noches. ¿Cómo están? Los saluda Liliana Alvarado de Marzano, presidente del Instituto de Transformación Digital. Espero que todos estén muy bien. El Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo cierra su ciclo de conferencias 2021 con el TDD Talk Retos para la Transformación Digital. En este compartiremos experiencias prácticas de transformación digital en las organizaciones y conversaremos sobre los retos, factores de éxito, beneficios y oportunidades de esta transformación con casuística local y de la región. Para esta oportunidad tendremos como speakers primero al ingeniero José Tam. José es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Administración de Negocios de la Universidad ESAN. Tiene más de 20 años de experiencia en consultoría en estrategia de negocios, planeación, transformación empresarial, evolución, arquitectura empresarial, innovación, organizaciones exponenciales orientadas a propósito. Ha sido Managing Director en KPMG, Neoris y IBM. Tiene experiencia de más de 8 años como mentor para evolución de startups en Endeavor, Monterrey Digital Innovation Hub, Purpose Evolver. Es director de tecnología, innovación educativa y transformación digital en educación. Ha sido catedrático en EGADE, ITAM y UDEM en la Ciudad de México. Es consejero de innovación, estrategia y transformación digital de grandes empresas. Actualmente es VP de transformación digital de Softec México. Nuestro segundo speaker es Manuel Velarde. Él es ingeniero de sistemas de la UNI y MBA de INCAE. Ha hecho especializaciones en la Universidad de Piura y en Harvard Business School. Ha sido gerente general de COSAPI Tech, CEO y gerente de banca electrónica de Interbank, gerente central de soluciones tecnológicas de Hermes, Transportes Blindados, gerente de operaciones, tecnología e innovación de Caja Rural Los Andes. Ha sido ganador de 4 premios nacionales a la creatividad empresarial, vicepresidente de operaciones y tecnología del Banco Cencosud y miembro del directorio de Agrobanco. Actualmente es gerente de Innovación y Transformación Digital del Banco de la Nación y catedrático en las Facultades de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UNI. Y como moderador me complace presentar a Alfredo Astudillo. Alfredo es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería, consultor en desarrollo digital con experiencia en formulación de políticas, planeamiento estratégico y desarrollo de soluciones en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ha sido director de digitalización y formalización en el Ministerio de la Producción. Asesor en temas de TIC en el Viceministerio de Comunicaciones. Presidente alterno de la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de Información en el Perú. Y responsable de la línea estratégica de tecnologías de información y comunicaciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Competitividad. Actualmente es vicepresidente de la Comisión para la Gestión de Infraestructura Oficial de Firma Electrónica en Indecopi. Coordinador técnico del proyecto de mejora de la contratación pública en el OCE y vicepresidente del Instituto de Transformación Digital, TDD. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los dejo con el ingeniero Alfredo Astudillo. El auditorio es todo tuyo, Alfredo. Gracias, Liliana. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este conversatorio. Este es un conversatorio bastante importante para nosotros porque toca justo el término que nos da nombre. Al Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, nosotros, considerando el uso que se le daba a este término últimamente, decidimos cerrar nuestro ciclo de conferencias justamente con el mismo. Hay mucho que hablar sobre el término transformación digital, y es más, es un término que ocasiona mucha confusión por los diferentes usos y niveles que se le da al mismo. Para entenderlo, primero tenemos que hacer una pequeña abstracción. Nuestra pequeña abstracción es considerar toda la evolución de las sociedades, las diferentes fuerzas que hicieron los cambios en nuestras sociedades, y para lo cual podemos tomar como ejemplo las últimas eras industriales, desde la primera a la cuarta era industrial, que es la que presumiblemente vivimos en este momento. Los cambios tecnológicos
que se han acelerado exponencialmente en esta última época, nos hacen vivir algo que nosotros o algunas personas denominan la era digital. Este término de transformación digital apareció hace unos años, probablemente a partir de 2015, y señala la última etapa de un, en realidad, corto viaje, pero muy intenso. Podríamos incluso decir que este viaje empieza en el año 1951, cuando se pone en operación la primera computadora comercial. Este viaje, esta evolución hacia la era digital, es un proceso social y económico que debería requerir, o que requiere, en realidad la atención de todos los gobiernos del mundo. De hecho, muchos gobiernos le han dado un aspecto de la mayor seriedad. Habrá que indicar, sin embargo, que es uno de los, digamos, debes que tenemos en el Perú de enfrentar como país adecuadamente este proceso de cambio de la era digital. Pero esta era digital, que afecta a todos, afecta especialmente a las empresas. Las empresas tienen que adaptarse a este nuevo cambio. Desde lo que hemos vivido, desde la digitalización de tareas, la digitalización de procesos, ahora a la digitalización de negocios, hay un proceso de cambio estratégico en las empresas para transformar sus negocios debido justamente a este proceso de cambio digital, a esta era digital. A este proceso estratégico de cambio de los negocios le estamos llamando de una forma muy general transformación digital. En esta sesión vamos a conversar de esto. Vamos a conversar de esto con nuestros dos expertos, nuestros dos expositores, Pepe y Manuel, que desde puntos de vista diferentes nos van a dar su apreciación de cómo una empresa debería afrontar este proceso de cambio digital. Nos estamos centrando en este punto, en el punto empresarial. Pero brevemente, para dar una introducción y ver las dimensiones de los retos que vamos a asumir o que asumimos, vamos a poner un pequeño video de unos 4 minutos que nos puede dar algunos indicativos y nos sirve además como introducción al tema. Entonces lo dejo en este momento con el video. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated.
to imagine change squared. You've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Gracias. Entonces, sin más preámbulo, damos pase a nuestro primer expositor, José o Pepe Tan. Adelante, Pepe, por favor. Muchas gracias, Alfredo. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve. Perfecto. Bueno, preparé algunos slides para estos 15 minutitos para poderles compartir algunas lecciones aprendidas. Ante todo, mil gracias por la amable invitación y me da un súper gusto estar con mis maestros del Centro de Cómputo de la UNI como Manuel y como tú, Alfredo. Después de tantos años compartir, es para mí un súper privilegio. Muchas gracias de todo corazón. Y empiezo con esta foto porque la transformación digital no es una, sino son al menos dos. Y algo que le hemos aprendido a Clayton Christensen, que lamentablemente nos dejó en enero del año pasado por una complicación de leucemia, él nos dejó en su legado más de 10 libros sobre investigación que hizo en empresas sobre innovación. Y las transformaciones han sido una constante en el tiempo y una estrategia que propone Clayton Christensen justamente ante el desafío de las organizaciones de operar o de innovar es precisamente un concepto que él llama transformación dual. Y este concepto de transformación dual que está documentado en un último libro de la empresa de consultoría de Clayton que se llama Innosight, lo que nos comparte es que ante transformaciones empresariales, no solamente la transformación digital, sino en general ante una transformación empresarial, es importante tener dos agendas. Y con más razón cuando hablamos del tema digital, porque nos trae una serie de cambios, no solamente por el tema tecnológico, sino también por el tema social. Las personas, las empresas, nuestros mundos personales están conectados. Y es importante que en una planeación que las empresas hacen y en un plan de trabajo que la empresa hace, obviamente se trabaje en una transformación para poder operar el negocio de hoy, para poder ser más eficiente, y a eso le llaman la transformación A, para poder hacer esa transformación de optimización. Y por otro lado, recordemos que ahora tenemos toda una serie de startups que están apareciendo y están comenzando a generar nuevas fuentes de ingreso para las empresas, que es lo que ellos llaman la transformación B. Y el secreto para lograrlo es obviamente tener un enlace de capacidad o un laboratorio de innovación que haga que las cosas pasen, para que no quede como un proyecto en el cual todo se ejecuta, se propone una innovación y la innovación queda rezagada. Un gran aprendizaje y estos retos de la transformación digital es que a veces las organizaciones piensan que tienen que ser un plan y en realidad tienen que ser dos planes. Tienen que tener una agenda para proteger su base instalada y para crecerla o sostener ese crecimiento, pero otra para agregar. Hoy tenemos cada vez más startups y las organizaciones es importante que aprendan de los startups para poder estar mucho más cerca de los clientes y también poder escalar esos startups
para que puedan ser organizaciones más grandes. Y el desafío es al mismo tiempo explotar la ventaja competitiva actual, como también explorar aquellas oportunidades de negocio o aquellos océanos azules que vemos. Cuando pensamos en retos o en desafíos de la transformación digital, uno de los principales desafíos es pensar que porque los últimos años hemos sido exitosos, pensamos que ahora todo se puede resolver como lo hicimos en el pasado. Y quedarse en el pasado no solo es pecar contra la esperanza, sino es dejar de ser competitivo. Y obviamente, si hay mucho cambio y nos paralizamos y no nos actualizamos respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, también es un problema. Creo que todos aquellos que trabajamos con tecnología e información, de alguna forma nos comportamos como si fuéramos doctores organizacionales. Porque así como los doctores van a conferencias todos los años y durante todo el año están actualizándose, nosotros en tecnología de información todo el tiempo estamos aprendiendo. Y humildemente tratamos de entender con ojos de niño qué es lo que está pasando y tratar de entender el contexto de los problemas o de las necesidades de los clientes que tenemos, cómo podemos colaborar o cómo podemos ayudar y entregarle valor con tecnología. Muchas organizaciones no desarrollan competencias digitales. El Foro Económico Mundial de Davos, desde el año 2015, viene hablándonos primero de la cuarta revolución industrial, como bien nos decía Alfredo, y desde el año 2016 crearon la iniciativa de transformación digital, y desde el 2016 cada año saca una serie de reportes en más de 10 industrias, hablándonos de cómo es importante desarrollar competencias digitales. Cada 3 años saca el reporte del futuro del trabajo, contándonos qué posiciones están dejando de haber y qué posiciones están creciendo, y cómo es importante desarrollar competencias digitales. Por otro lado, cuando hablamos de transformación digital, como decía Alfredo al inicio, hay muchas personas que piensan que la transformación digital tiene que ver con tecnología, o tiene que ver con analítica, o tiene que ver con ciberseguridad, o tiene que ver con experiencia del cliente, o tiene que ver con la nube, y en realidad tiene que ver con el mundo conectado y tiene que ver con una estrategia de cómo enfrentar los cambios en el futuro, pensando en optimizar y pensando en realmente transformar. Y en ese contexto, tratar de pensar que la transformación digital es una colección de pilotos tecnológicos es otro desafío que tenemos que resolver. Porque una transformación digital no es un proyecto que empieza y que termina. Es una estrategia en la cual nos embarcamos para empezar. Y en ese contexto, importante priorizar el portafolio de inversiones que podemos tener, y más importante todavía, si no tenemos al equipo ejecutivo de una organización a bordo para poder hacer estrategia, obviamente va a ser un fracaso. En diferentes análisis e investigaciones que se han hecho en el mercado, más del 80% de los proyectos y estrategias de transformación digital fracasan. Y la razón, la principal barrera para avanzar es que no hay una cultura. Aquí vemos en este gráfico una encuesta de Gartner, donde precisamente el 46% de 2.208 ejecutivos entrevistados piensan que para avanzar en transformación digital, tener una cultura, tener un cambio de mentalidad es importantísimo. Obviamente están los recursos económicos, está el talento, está el compromiso directivo, pero lo más importante es la cultura. ¿Cuáles son esos factores críticos que hemos aprendido en la práctica que es un factor crítico de éxito para una transformación digital? Obviamente, nunca antes hemos tenido una convergencia, vamos a decir, de tanta tecnología disponible ahora. Desde que estudiaba en la uni, soñaba con la inteligencia artificial, pero para poder hacer un proyecto de un sistema experto o un algoritmo en esa época en Prolog o en Lisp que use inteligencia artificial, necesitábamos la potencia de computadores que costaban millones de dólares. Hoy podemos hacer gestión de información con un teléfono celular. O sea, nunca antes hemos tenido tan disponible y hemos tenido tanta capacidad de procesamiento accesible a través de la nube como ahora. Y en este tiempo exponencial, donde tenemos mayor capacidad y costos más bajos, obviamente tenemos la posibilidad de entregar mayor valor usando tecnología.
El tener los equipos correctos, el poder definir los roles de aprendizaje que podemos utilizar también es importante. El ir desarrollando esas capacidades en todos los niveles en la organización. Durante los últimos 5 años venimos trabajando en diferentes proyectos de transformación digital alrededor del mundo. Cada año me toca trabajar en mi rol de consultoría en estrategia, en ayudar a desarrollar estrategias de transformación digital, unas 10 al año aproximadamente. Y en cada una de estas empresas, el desafío más grande es cómo ayudamos a alinear la mentalidad digital de todos. Cómo logramos hablar un mismo lenguaje. Cómo todos entendemos que lo digital tiene 3 implicaciones, ¿no? Lo primero es que el mundo ya está conectado y parece que nosotros vivimos y trabajamos en museos. El museo que se caracteriza por mostrarnos cosas del pasado, cosas de hace 10 años, 20 años, 30 años. Y a veces pareciera que las organizaciones todavía viven utilizando procesos y tecnologías de hace 10, 20 o 30 años. Y por otro lado, a pesar de que tenemos las empresas en América Latina diferentes generaciones de equipos, es posible conectarlas. Entonces, podríamos aprovechar espacios y hacerlos inteligentes, podríamos aprovechar empresas y apoyar la conectividad para poderlas tener funcionando como una industria de manufactura 4.0 y podríamos ir integrando lo que sucede en el negocio, pero todavía lo tenemos todo separado y no tenemos cosas conectadas. Las empresas necesitan moverse más rápido cada vez más y podríamos tener esa agilidad empresarial en las diferentes empresas, aprovechando la colaboración entre las áreas. Todos los problemas que vivimos hoy son problemas que no los puede resolver una sola persona. Tenemos que hacerlo de una manera abierta y colaborativa. De esa forma, si nosotros aprovechamos la tecnología para brindarle agilidad a los equipos de trabajo y aprovechamos los datos para convertirlos en información, esa información en inteligencia y esa inteligencia en realmente sistemas que puedan operar de manera más inteligente, utilizando la creatividad de los equipos de trabajo y proporcionando momentos y espacios de innovación donde podemos aprender, donde podemos, como parte del aprendizaje, fracasar, pero rápidamente y además con costos bajos poder seguir aprendiendo, vamos a poder entregar nuevas ofertas y experiencias para los públicos a los cuales servimos. Algo que hemos aprendido frente a estos retos de la transformación digital es que no podemos ser espectadores. No podemos solamente ver qué está pasando y ver videos de YouTube o escuchar videoconferencias. Tenemos que participar. La única forma de aprender a nadar es nadando. La única forma de hacer transformación digital es entendiendo lo que significa y viendo la manera en la cual podemos activamente participar en las organizaciones. Y creo que nunca antes, como en esta pandemia, se nos ha presentado la oportunidad de que no importa el nivel de experiencia y el nivel de conocimiento que tenemos, hoy todos estamos en el mismo nivel, porque creo que nadie puede decir que ha estado antes en una pandemia. Las personas que vivieron en 1911, la última pandemia que el mundo vivió, pues seguramente si todavía tienen la suerte de tener salud y vida, están en sus casas, pero no en las empresas. Entonces, hoy nadie puede decir que tiene experiencia post-pandémica. Todos estamos aprendiendo y todos necesitamos estar dispuestos a desaprender y a aprender algunas cosas nuevas. Y algo que en tecnología también tenemos que siempre ser conscientes es de ser humildes. Es de no pretender que gracias a que podemos manejar complejidad, nosotros podemos definir qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que le queremos dar a nuestros usuarios. Tenemos que estar dispuestos a humildemente escuchar, entender, aprender, probar, validar. Y toda la experiencia que tenemos y todo el conocimiento que tenemos que nos sirve para hacer hipótesis. Pero vamos al mercado usando técnicas o frameworks de innovación como Design Thinking que nos ayuden a entender si el entendimiento del problema es correcto, si la solución que tenemos la valida el cliente, si los satisfactores que nosotros nos imaginamos como hipótesis al cliente realmente le son importantes, de forma que podamos reimaginar
un futuro digital y podamos realmente aprovechar todas esas ventajas de las diferentes tecnologías digitales para poder darle una mejor experiencia a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Y el último aprendizaje importantísimo es comunicarnos. Sobre comunicarnos y, si es posible, hacer este reverse mentoring. Porque parte de la transformación digital también es entender las nuevas generaciones. Hemos tenido algunos la oportunidad de trabajar en universidades y hoy estamos planeando para la generación de los alfas, que son las chicas y los chicos que hoy tienen entre 12 y 14 años y que en el 2030 van a estudiar en la universidad. ¿Cómo va a ser la educación de los alfas en el 2030? ¿Qué los va a motivar a aprender? En los últimos años, los millennials y la generación Z, que hoy forman al menos parte del 50% de los colaboradores en las empresas y de los clientes de las empresas, claramente tienen una cultura diferente a la de los que tenemos un poquito más de canas o menos pelo, como yo. Entonces, como yo digo, los que estamos arriba de los 50, ¿no? Que somos literalmente cochos, tenemos que convertirnos en cochenials. Eso significa cochos, pero que pensamos como millennials, cochos que entendemos esa transformación digital, cochos que estamos dispuestos a aprender y a trabajar en conjunto con mentes nuevas y donde podamos mezclar esa creatividad con la experiencia de forma que juntos podamos ayudar a que las empresas no solamente sean más eficientes y rentables, sino también tengan un propósito y puedan colaborar a mejorar el mundo en el que vivimos. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Muy interesante el enfoque dual, que es transformarse pero sin perder el negocio actual. Yo quería rescatar algunas palabras de tu presentación, tales como estrategia, cambio cultural, no solo tecnología, y esto de conectarse y colaborar, ¿no? Y además me gustó bastante la semejanza que haces con que vivimos en museos o trabajamos en museos. Y eso es particularmente importante en mi caso porque yo trabajo en el Estado. Así que se imaginan, si las empresas en sí son museos, cuál es la situación del Estado. Pero eso del Estado será otra oportunidad que lo conversaremos adecuadamente. Ahora le doy el pase a Manuel Velarde, a nuestro amigo Manuel, para que dé su breve exposición. Muchísimas gracias, Alfredo, y felicitaciones a Pepe por la gran conferencia. Permítanme compartir unas láminas con ustedes muy rápido. Si logramos verlas bien. Sí la vemos, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo quiero más bien cambiar un poco la perspectiva de la transformación digital. Y empiezo con la pregunta de si transformación digital es algo nuevo. Yo creo que ya Alfredo y Pepe lo comentaron, viene del 2015, ¿no? Pero más bien yo me meto dentro de la transformación digital, casi en el ojo de la tormenta, para poder a partir de allí sacar algunas conclusiones, aprendizajes y tratar de compartirlo con ustedes, pero con aprendizaje un poquito real. Es decir, he pasado por varias de estas empresas con algunos productos como GlobalNet o BIM, y hoy día estoy un mes ya en Banco de la Nación, así es que algo de lo que decía Alfredo puedo comentar. Y esto es más o menos 30 años de experiencia en la realidad, es decir, pisando un poquito el campo de la empresa. Y desde esa perspectiva es que yo quiero compartir algunas ideas con ustedes y tratar de dejarles algunas cosas sobre la mesa que las pueden tomar para su aprendizaje y para su elaboración, porque esto es algo que va a continuar y que tenemos que sacarle muchísimo provecho. Cualquiera que hable hoy día de transformación digital no deja de hablar de todas estas tendencias, ¿no? Emprendimientos, analytics, nube, experiencia de clientes, CX, UX, redes, blockchain, Internet de las cosas, inteligencia artificial, y siguen saliendo cosas, ¿no? Lo último, si ustedes se ponen a pensar, era blockchain y la moneda
Ethereum o cualquiera de esas cosas. Hoy día le preguntan a sus hijos, y anoche estaba yo discutiendo con mi hijo, el que tiene 23 años, y me decía que lo último es el NFT, Non-Fungible Token, que te venden hoy día el link a la foto de un monito y eso te cuesta, invierte sobre eso. Cosas que en el tiempo transforman y de verdad nos dejan a nosotros medios locos con todo lo que ocurre. Y pues eso se relaciona con la transformación digital. Hoy día, quien no habla de transformación digital no está de moda o no está en la cresta de la ola o está fuera de la película. Y estamos llenos de libros y estamos llenos de charlas y estamos llenos de guías y cuando vemos las 10 firmas de consultoría, ustedes entren a la página y si no dice por lo menos 10 veces transformación digital, es que no han actualizado su página en la última semana. Pero que además, cuando hablamos de transformación digital, empezamos a mezclar una serie de cosas. Empezamos a mezclar conceptos como emprendimientos. ¿Cómo no voy a pensar en transformación digital y hablar de la fintech, por ejemplo, si estoy metido en el tema económico, o en el tema de banca, o en el tema financiero? No, tengo que hablar de fintech, y si hablamos de fintech, tenemos que estar pensando en todos los diferentes, cada uno de estos emprendimientos es una potencia en sí mismo, y viene la revolución de la fintech, que es un hecho, pero que no necesariamente es la transformación digital en sí. La gran pregunta es, ¿qué precipita esta fiebre de la transformación digital? ¿Es algo nuevo? Y yo he tratado de poner un poquito, en orden algunas ideas, y lo que les vengo a compartir aquí es mi experiencia personal y profesional al haber vivido esto, como les decía. Yo pienso que la precipita 4 brechas. Y estas brechas son bien marcadas bajo mi punto de vista, y quisiera un poquito desarrollarlas de manera muy sencilla y muy rápida. La primera brecha es una brecha que existe entre el número 1 de la empresa, el directorio, presidente del directorio, CEO, gerente general, líder, llámenlo como ustedes quieran, pero el que dirige la empresa y el que dirige no jerárquicamente nada más, sino el que puede determinar el curso de la empresa. Y el equipo de tecnología también, podemos llamarle el CIO, o el gerente de sistemas, el jefe de sistemas, o la persona que tiene que ver con tecnología. Y esa brecha es la diferencia entre los dos. ¿Cómo medir esa brecha? Es bien complejo, y las consultoras te podrán cobrar varios miles de dólares para determinarlo. Yo lo mido con una pregunta bien sencilla. ¿Con quién compartes tú el café del domingo en la mañana? Del lunes en la mañana. Cuando vas a empezar la semana, le preguntas al número 1 y le dices, oye, ¿con quién te gustaría sentarte a compartir el primer café del lunes? Y la pregunta ahí es, ¿con quién lo disfrutas más? ¿Con el comercial o con el de TI? Claramente con el comercial, porque el de TI, ¿qué noticias vas a tener? Lo más probable es que estés hablando con él de por qué se retrasaron los proyectos, por qué el presupuesto es más allá de lo que pensábamos, ¿no? Por qué hay tantas quejas, por qué se cayó el computador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un buen indicador. Que no dice que algo es bueno o es malo, sino dice que la brecha está presente. Y tenemos muchos casos al respecto, ¿no? No puede haber hoy día un CEO o uno de los directivos de la empresa que cuando hace sus PowerPoints de presentación en general, no toca la palabra también tecnología y transformación digital, pero muy relacionado a tecnología. Cuando alguien la cita, están los fracasos en los proyectos, las complicaciones de los proyectos, nunca a tiempo, y no necesariamente, a pesar de que están acuñados a la tecnología o relacionados a la tecnología, no necesariamente son causados por ellos. Y lo lamentable es que en muchos de estos casos, estas corrientes o estas conversaciones, estas elaboraciones, terminan en la idea de, oye, mira, como no hay confianza con TI, mejor, ¿sabes qué? Vamos a tercerizarla. ¿Y qué es lo que ocurre? Que termina, pues, TI, adivinen cómo qué, como una caja negra. Entonces la tercerizamos. Y podemos ver experiencias muy cercanas, muy grandes, de empresas muy grandes, que tienen tercerizada la tecnología. Entonces la pregunta es, oye, ¿la tecnología era tan
había que abrazarla tanto para la transformación digital, pero sin embargo terminas tercerizándola, es como que un poquito analizable. La segunda brecha que identifico yo es una que también a veces nos cuesta entenderla, y es la empresa en sí, nuestra empresa, tiene procesos que ha ido generando a lo largo del tiempo. Procesos que son muy difíciles de cambiar, que están muy arraigados. Y veía en el chat algunas preguntas como, oye, ¿y en el gobierno? Imagínense los procesos de gobierno, los procesos de empresas públicas. Esos procesos están tallados ni siquiera en piedra, en diamante. Entonces son prácticamente imposibles de cambiar porque además tienen regulación ligada. Y si por el otro lado vemos qué es lo que nuestro cliente quiere, vamos a ver que ahí hay una brecha gigantesca. Yo me quedaría con estas dos brechas para dar a entender, para entender, mejor dicho, dónde es que está la transformación digital y dónde es donde tenemos que apuntar. Y esto es bien notorio, y les voy a citar muy, muy rápido algo de los que una de las personas que yo creo que lo tenía muchísimo más claro desde el punto de vista de la experiencia del cliente, de la importancia del cliente, que era Steve Jobs, que en paz descanse. Que hay muchos mitos alrededor de él respecto de su liderazgo, sus formas, pero la frase más usada por él era la de no tengas miedo, tú puedes hacerlo, ¿no? Que era prácticamente un revólver en la sien para que innovaras a la fuerza, pero lo tenía muy claro. O sea, todo tiene que empezar por la experiencia del cliente, por lo que el cliente quiere. Y de allí hacia atrás es que aplicas la tecnología para hacer los procesos. En los bancos es muy sencillo. ¿Qué quiere el cliente? El cliente lo que quiere es entrar al banco, sacar su plata, entrar al banco, depositar su cheque, entrar al banco, pagar su cuota. Él lo que quiere es no visitar el banco, por favor. Quiere que lo traten como una pelotita de ping-pong, que la tiras, toca la pared y rebota. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No darme la fotocopia de tu DNI, ¿no? Tenemos casos, pues, que les puedo citar aquí, que son muchos, ¿no? Fotocopia del DNI, les cuento que todavía se piden en varios procesos. O que te cobro comisiones por si abres tu cuenta en una provincia y la sacas en otra, te cobro porque, ¿sabes qué? El dinero se lleva pues en carretas, ¿no? Entonces hay que cobrar eso. O los casos de los cajeros, que es típico, ¿no? Yo voy a una esquina del Jockey Plaza y encuentro pues 10 cajeros, ¿no? El anaranjado con azul, el rojo, el amarillo, el verde, el de un banco, el de otro banco, y el único que gana plata ahí es Telefónica, Entel, Movistar con las comunicaciones, Hermes y Prosegur poniendo la plata, pero los 15 cajeros todos dan la misma plata. ¿Y qué es lo que quiere el cliente? Lo que quiere el cliente es meter su tarjeta y sacar un billete de 50 soles. A él no le importa si el cajero es amarillo, rojo, azul o rosado. Él lo que quiere es un buen servicio. Entonces tenemos que pensar en el cliente y no necesariamente en nuestros procesos. Ni les comento de los procesos de bonos, que, claro, como los procesos tienen que llegar a toda la gente, y tienen que llegar a toda la gente de bajos recursos, automáticamente lo que se me aparece en la cabeza es el Banco de la Nación. Vamos a mandarlos a todos al Banco de la Nación. Ya tenemos las experiencias, por supuesto, de los primeros bonos, que era el foco de contagio mayor, teniendo billeteras hoy día que podríamos explotar pues, de una manera espectacular, ¿no? Entonces, casos de estos hay muchos, y la verdad es que esta es una de las brechas más difíciles de romper, porque todo el mundo las menciona, pero todo el mundo también las sufre. La tercera brecha, para avanzar rápido, no sé cómo ando de tiempo, Alfredo, sóplame por favor, es una que también está como que tatuada en nosotros, y es que nuestras empresas lo que apuntan es al mundo. O sea, yo lo que quiero es comerme el mundo. Mis productos y mis servicios tienen que cubrir a todo el mundo. Y hoy día el mundo ya no es así. El mundo es un mercado de nichos, de micromercados. Y tenemos que analizar eso. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda brecha, si nosotros tenemos que ver a los clientes, tenemos que entender que cada cliente es diferente y que los podemos ir agrupando, llámenle segmentos, llámenle categorías, o
micromercados, yo prefiero llamarlo micromercados. Y vemos casos también, ¿no? Muy, muy notorios. La mujer, por ejemplo, necesita servicios absolutamente especiales. ¿Por qué? Porque no por discriminación, sino porque hay algunas consideraciones que hay que tener respecto de ellas, por sus propias condiciones. Evidentemente los pobres, es decir, la gente menos o no incluida o de más bajos recursos, también tienen consideraciones especiales, pues no pueden entrar a un banco que tiene una seguridad terrible o muchas veces, pero ni encuentra una agencia cercana a los lugares. ¿Por qué? Porque los bancos donde no hay transacciones, pues las cierran. Y por el otro lado, ya tenemos un tema de género, pues que ya no nos extraña a nadie de poder compartir y de poder ver los formularios donde dicen hombre, mujer y no quiero decir. Entonces, tenemos que entender que el mercado y que el mundo en general ha cambiado muchísimo y nuestras empresas tienen que cambiar y eso es parte de la transformación digital también. Y finalmente, la cuarta brecha. Que sí me toca... Bien, Manuel, un minuto. Ok, gracias. La cuarta brecha es una bien notoria. Las empresas, ¿por qué trabajan? Por un KPI, por un bono, por el bono anual, ¿no? Pero ¿qué va a pasar de acá a 15 años? De acá a 20, de acá a 50 años, ¿no? Cuando los pescaditos salgan con 4 ojos de los mares, ¿no? O sea, tenemos que pensar en eso también. Tenemos que pensar en qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y ya no me alcanza el tiempo para desarrollar esto, es ¿qué le vamos a pedir a mi abuelito que cuando lo liquidaron sacó su plata y se compró los ticos para armar su red de taxis? ¿O a Uber, que ningún abuelito lo hizo, sino un par de emprendedores hicieron una app para poder ponerse en el medio del mercado? Y ni decirles que quién es el capo de la transformación digital, ¿no? Yo creo que todos lo conocemos bastante bien. Es este señor, ¿no? El coronavirus. Y esto no es broma, ¿no? O sea, hemos tenido conversatorios en donde el protagonista es el coronavirus como impulsor de la transformación digital. Finalmente, les quiero dejar sobre la mesa algunas. Es bien agresivo de mi parte decirles recomendaciones, pero le diría más bien algunos, o sea, hints, algunas ideas para que las tomen. La primera, acortar esa brecha se gana con confianza, con ayudar, capacitar, escuchar al CEO cuando no sabe algo y no hacerlo sentir como que el número uno lo sabe todo por default. Enfocarnos en el negocio, mucha gente de TI, me incluyo, hablamos en bits y en bytes y no somos capaces de hablar en el modelo del negocio o enfocarnos con el usuario y generar quick wins. Lo único que genera confianza es dar resultados de cortísimo plazo, ahí están las metodologías ágiles y cosas por el estilo. En la brecha 2 tenemos que estar al pie del cañón. La pregunta es, ¿cuándo el CEO estuvo en la cola de su banco con un recibo de Telefónica para pagar su teléfono celular? Y ahí va a sentir lo que sienten sus procesos y sus clientes. Entender y escuchar al cliente, tanto externo como interno. En cuanto al mercado objetivo, tenerlo muy claro y qué queremos para nuestros hijos en la brecha número 4. Finalmente, 3 ideas muy, muy rápido. Uno es tener un gran equipo, eso es súper importante, nada se hace solo. La colaboración y tener a alguien que te levante el ánimo y que te hace pelear contra los molinos de viento es súper importante y preocuparte por los detalles. Hacer alianzas, porque en esto no estamos solos para nada. El mercado nos pone a muchos socios de negocio juntos. Y lo último es innovar con pasión. El indicador claro es cuando el domingo vas en la noche a dormir. Si estás pensando, uy, mañana tengo que ir a trabajar, estamos en problemas. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Tu presentación me hace reflexionar sobre un punto, ¿no? Una cosa es hablar de la transformación digital y otra cosa es hacerla. Creo que ahí hay mucho camino de aprendizaje. Y bueno, es muy destacable el enfoque que justamente nos establece estos problemas que está relacionado a lo que tú has denominado brechas, ¿no? Las brechas tanto entre la tecnología, los procesos, los clientes, el mercado, y un último que viene a ser los incentivos empresariales, o sea, ¿cuáles son los incentivos al interior de una empresa para lograr que una empresa cambie? Eso también tiene mucho que ver con el aspecto cultural.
pero en el aspecto cultural, como tú bien has dicho, los incentivos empresariales suelen ser de muy corto plazo. Ya para hacer una segunda ronda, voy a hacer una o dos preguntas a nuestros expositores. En el caso de Pepe, una de las cosas que me quedó de la exposición, Pepe, era que tú decías que la única forma de hacer la transformación digital es haciéndola, ¿no? ¿Correcto? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los primeros pasos? O sea, ¿cómo enfrentar desde un inicio? ¿Qué es lo primero o las primeras cosas que debo yo hacer para poder enfrentar un proceso de transformación digital en una empresa? Y una segunda pregunta complementaria es, también hablaste de desarrollar competencias digitales. ¿A qué te estás refiriendo más concretamente cuando hablamos de competencias digitales? Sí, gracias, Alfredo. El primer paso para empezar con transformación digital es obviamente ponerse de acuerdo dentro de la empresa de lo que entendemos por transformación digital. A eso le llamamos el tratar de establecer una mentalidad digital o hacer una alineación de la mentalidad digital. Todos los proyectos de estrategia que hemos hecho los últimos 5 años, que son como 20, todos empiezan con una fase 1 que es precisamente hacer como masterclasses y invitar no solamente a los jefes, o sea, la primera línea después del gerente general, sino nosotros sugerimos invitar a chicos, a chicas y chicos de menos de 35 años que sean high potentials y que estén en la misma reunión, porque la retroalimentación de las preguntas y de las opiniones de generaciones jóvenes con los equipos directivos que típicamente tienen entre 45 y 55 años es radicalmente diferente. Entonces, el poder entender estos conceptos de tú puedes o sea, una transformación digital implica que por un lado puedes optimizar, que es digitalizar, y por otro lado crear nuevas fuentes de ingreso para la empresa, que es el concepto de transformación dual como tal, ¿no? Como estrategia de negocios. Entonces, tú usas tecnología digital para hacer las dos. Cuando tú digitalizas, hay 3 tipos de digitalización y hay más de 10 tecnologías para ello. Puedes digitalizar basado en procesos, es decir, desde usar BPMs, usar Robots Process Automation, usar Hyper Automation. En ingeniería vi por ahí una pregunta, oye, ¿cómo aplicas esto en ingeniería? Usas realidad virtual y la conviertes en extendida o en aumentada. Usas gemelos digitales, utilizas impresión 3D para hacer diseño, utilizas datos para poder interpretar la información, el poderla capturar a tiempo real, generar modelos de inteligencia que puedan aprender usando Machine Learning y generas algoritmos que puedan accionar sistemas de manera inteligente. Entonces, cuando decimos necesitamos avanzar, lo primero es ponernos de acuerdo a nivel de liderazgo de la empresa, cuáles son las capacidades que tiene para mejorar la eficiencia de la empresa, para crear nueva oferta y para que las personas que trabajamos en la empresa seamos más productivas y estemos más contentas y que las nuevas generaciones no se aburran porque van a un museo. Entonces, el paso 1 es mentalidad digital. ¿Cómo nos educamos? ¿Cómo entendemos lo mismo? El paso 2 que nosotros generalmente hacemos es, vamos a ayudar a las empresas a digitalizarse, usando tecnologías basadas en procesos, basadas en datos o basadas en sensores. Tú puedes hacer inteligencia de negocio, analítica predictiva, machine learning, analítica cognitiva, blockchain, para poder optimizar diferentes situaciones basadas en datos. Y puedes aprovechar sensores hay más de 140 diferentes tipos de sensores el día de hoy para poder comunicar la información. Y los sensores son elementos chiquititos que primero pueden sentir, es decir, están conectados y pueden medir tienen alguna métrica respecto al ambiente, se pueden comunicar, pueden procesar una serie de reglas y obviamente pueden accionar, porque al momento de comunicarse pueden hacer que un sistema de información o una persona esté alerta y esté al tanto de ello. Entonces, el paso 2 es entender qué oportunidades tenemos de digitalización, de lograr eficiencia en las empresas. El paso 3, que no necesariamente es en el orden 3, sino
si la empresa ya logra los ahorros por productividad al digitalizar, entonces te puedes animar a invertir algo de esos ahorros en generar nuevas fuentes de ingreso para la empresa. Y ahí tenemos dos caminos. Uno es trabajar en todo el tema de organizaciones exponenciales, que es algo que los últimos 5 años viene haciendo Peter Diamandis, Salim Ismail, Francisco Palau. De hecho, el próximo año sale la versión 2 de organizaciones exponenciales y tenemos un grupo de 50 personas que somos de la comunidad de OpenEXO, que hemos estado ayudando a curar el libro, ¿no? Y venimos trabajando con Peter, con Salim y con Francisco. Entonces, hay maneras de poder entender modelos de negocio digitales y poder generar modelos de negocio que puedan escalar de manera exponencial a nivel global. Por ejemplo, como la app de Uber que mencionaba Manuel hace un momento. El otro paso importantísimo a considerar es el hacer que las empresas no sean centradas en productos, sino en clientes. Todas las empresas hoy nacen basadas en productos o en servicios, pero no en clientes. Saben cuánto venden, dónde venden, pero no saben a quién le venden. No saben cuál es el usuario más rentable y si estamos en el tema de gobierno, ¿cómo servimos mejor a nuestros ciudadanos? ¿Cómo no? Porque trabajamos en procesos, los obligamos a pasear por todas nuestras ventanitas de procesos, en vez de nosotros acercar nuestros servicios al journey del cliente o al journey del ciudadano. Y en términos de competencias digitales, casualmente están las tecnológicas, las que tienen que ver con temas de tecnología, como mencionábamos, en la parte de Robot Process Automation o en la parte de Machine Learning, en la parte de analítica de datos, en la parte de blockchain, en la parte de digitalización con gemelos digitales. También están los temas más soft, aprender Design Thinking. O sea, el poder, el tener la capacidad de ponerte en los zapatos del cliente y no porque entiendes la complejidad tecnológica, creer que eres capaz de crearle un producto a alguien que de repente no necesita. Y regresar a tener la sencillez, sensibilidad y humildad de poder aprender con tu cliente. Yo te diría que esa es la segunda competencia digital más importante. La tercera, por supuesto, colaborar. Y ya se me fueron mis 6 minutos. Gracias. Gracias, Pepe. Yo rescato de tu respuesta la palabra sencillez. En mi propia experiencia, he visto cómo profesionales de las TI formulan soluciones complejas, complicadas, cuando la tecnología en realidad nos da todo el pie para formular soluciones sencillas, soluciones más intuitivas y soluciones más dedicadas a quien las va a usar. Y creo que ese es un punto, una competencia digital, es poder traducir o sea, mejorar la realidad a través de las tecnologías digitales, pero en forma simple, sencilla e intuitiva. Manuel, nosotros nos enfrentamos en las empresas peruanas a estos retos de la transformación digital, sin entender muy bien el concepto en varios niveles, sin tener claro cómo es que un proceso así se debe liderar. Entonces, nos has mostrado varias brechas, ¿no? Que son como las ideas de las trabas más importantes que hay para la transformación digital. Pero yo quisiera que primero nos ubiques un poco ¿qué tipo de liderazgo se necesita realmente para poder ir a una empresa peruana, o sea, a una organización peruana, y decir, vamos a hacer un proceso de transformación digital? O sea, ¿qué tipo de liderazgo? ¿En quién recae? ¿Es el área de TI la que debe liderar? ¿O cómo debe liderarse este tema? Y en este aspecto también, ¿cuál crees que es de las que tú has mencionado, la más grande, la que impide que este proceso de transformación se dé en nuestras empresas? Súper buena pregunta, Alfredo. Súper, porque yo con la experiencia de haber trabajado en varias y de diversos tipos, y por referencias que tengo, porque también he visto muchas empresas que han pasado por esta ruta y que algunas de ellas han vendido como que la transformación digital era su razón de ser y al final no se logran cosas concretas. Yo soy uno de los convencidos de que la transformación digital no se puede llevar a cabo si no está convencido el número uno
de verdad. ¿Ok? De verdad significa que está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eso significa hacer una alianza con sus pares, hacer una alianza con los de su equipo, que estén en cualquier posición jerárquica, y construir un equipo, construir algunas personas que tienen que, de verdad, saltarse algunos paradigmas y reglas de la empresa y poder empujarla. Yo lo he vivido claramente en uno de los 4 bancos más grandes. Y claro, no puedo citar ni nombres ni nada por el estilo, pero claramente algunos niveles en la jerarquía no estaban de acuerdo con eso, porque claro, les chocaba, ¿no? Pero el de arriba estaba totalmente convencido y ubicó a otros que estaban convencidos. Y habían cosas que tenían que hacerse, ¿verdad? Es decir, la capacitación, y se dice, sería bueno cambiar el chip. Capacitación significaba el 100% de los colaboradores pasan por un curso que te habla de Internet y cómo buscar en Google, cuando recién salía el tema de Internet. La pregunta era, ¿dónde vive Bill Gates? La gente se volvía loca. ¿Cómo voy a saber yo que tengo la guía telefónica de Estados Unidos? ¿Qué? ¿No? Y te das cuenta que con lenguaje natural lo podías llegar en 8 segundos. Pero todos tenían que salir con su cartón, ¿me entiendes? No era un tema de que, ok, ahí publico en Moodle el curso y tómalo sincrónico, asincrónico. No, era todos. Y tenían que tener el mensaje súper claro. Entonces, quien debe liderar es el número 1. Si no funciona por el número 1, mi modesta experiencia es que no camina. O sea, sí podemos hacerlo por el PowerPoint, pero no más. Y el tema empresarial es súper clave, porque no puedes mover la maquinaria si no estás dispuesto de verdad a romper algunos paradigmas. Romper algunos paradigmas significa, por ejemplo, que en la relación típica entre un usuario y alguien de TI o alguien de tecnología, hay diferencias. El comercial sabe vender, pero no necesariamente sabe 2 aspectos de la tecnología. 1, en qué se apoya para poder vender mejor, y 2, en cuál es el perfil tecnológico de su cliente para poder venderle a ese nuevo perfil. Simplemente no lo sabe. Entonces tiene que estar dispuesto a hacer alianza con ese DTI para poder hacerlo. Y viceversa. Es clave que el DTI no hable solo de bits y bytes y de plata y de inversión y de CAPEX, sino que hable del mismo negocio y de cómo contribuye para poder hacerlo, cómo contribuye a que el comercial sea el famoso, ¿no? Entonces allí, ese es el arte, creo yo, de poder ser exitoso en un esfuerzo de transformación digital, en construir equipos que tengan claramente marcada la ruta. Y te digo, o sea, está lleno de sangre, sudor y lágrimas, es la verdad. Ok, Manuel, gracias sobre todo por el mensaje final, que nos dice que la transformación digital no es nada ni simple ni rápido. Bueno, vamos a pasar a preguntas que han hecho a través del chat o a través del Q&A. Y vamos a empezar con una pregunta para Pepe Tam, la formula Rafael Vázquez. La voy a leer. Dice, cuando se refiere a cultura organizacional, ¿estamos hablando de gestión del cambio? Y cuando hablamos de entender al cliente, ¿estamos hablando de gestión por procesos? Es decir, podríamos decir transformación digital utiliza o se complementa con metodologías y herramientas que no son nuevos en el mundo empresarial. ¿Cuál sería lo nuevo? ¿El uso de plataformas digitales? Gracias, Rafael, por tu pregunta muy importante e interesante. El tema de cultura es un tema importantísimo porque la transformación digital lo primero que nos trae a reflexión es que ahora tenemos múltiples generaciones con diferentes culturas, con expectativas diferentes. Es decir, personas que están en sus 40, 50 o 60 años tienen expectativas de un tipo, y chicas y chicos que están en sus menos de 20 y 20 o 30 tienen otra expectativa. Entonces, la primera brecha generacional tiene que ver con
cómo entendemos las expectativas de las personas que quieren vivir de manera digital o quieren aprovechar las ventajas de la tecnología digital en su forma de vivir. O sea, de repente, los que somos generaciones de más de 50, todavía pensamos que hay cosas que son tecnología, y por ejemplo, para mis hijos que tienen 19 y 23, para ellos el teléfono no es tecnología, es parte de su vida. Y para los chicos que hoy tienen 12 o 14 años, también, para ellos eso no es tecnología. Entonces, el tema cultural tiene que ver con cómo aprendemos a convivir y a colaborar y aprovechar las ventajas para poder mejorar la experiencia de las diferentes generaciones donde estén. Porque hoy queremos abuelitos que usen una tablet, como también no usar tecnología digital, sino mejorar un proceso para hacerlo más simple, más fácil, más amigable. O sea, la transformación digital también tiene que ver con eso. ¿Cómo logramos que los que damos servicio, demos un servicio más humano a las personas? Ahora, si nos vamos al mundo de los que habilitamos la transformación digital, sí estamos hablando de cambios en términos de aprender cosas nuevas, por ejemplo, hacer robots de software, RPAs, o manejar Python en todas sus posibilidades, o aprender machine learning, o aprender a utilizar de una manera mejor interfaces cerebro-computador, por ejemplo, o microRNA si estamos en el mundo de la medicina, como las vacunas últimas que salieron, ¿no? Entonces, dependiendo del rol que tienes, el cambio cultural es clave tanto en cómo te comportas como en cómo habilitas. Ok, Pepe. Yo solo que me gustaría complementar este tema con el tema de el hecho de que la transformación digital no sea sobre tecnología exclusivamente, no quiere decir que no tengamos que dominar la tecnología. Ese es el gestionar tecnología no es de por sí un tema sencillo, es es un reto en sí mismo. Voy a hacer una pregunta a Manuel. La fórmula Luis Watanabe, la voy a leer. La CDD, como mencionaron, no es un proyecto, sino una estrategia. Parte de ella es la innovación, con éxitos y fracasos en el camino. Pero, ¿cómo convencer a la alta dirección de seguir con dicho proceso, el cual de seguro está esperando un alto impacto al corto y mediano plazo, y estos no se dan? Sí, sí, yo creo que ese es el veneno en el sorbo inicial de la transformación digital. Y yo creo que aquí hay como que un secreto, no se lo digan a nadie. Tú lo que tienes que gestionar es una tregua inicial. Un acuerdo con tu número uno, quien fuera, un acuerdo con tu número uno de que estamos juntos en esto, de que tú eres parte de su equipo y que lo que quieres hacer es transformar. Y lo único que pides es una tregua y tienes que tener súper, pero súper claro de que esto solo se gana con quick wins. Solo se gana con quick wins. Porque si hay algo que le ha hecho daño a las empresas, son los grandes proyectos, los proyectos de 2 años. Bueno, 2 años es decir, yo tengo, no digo dónde estoy, pero un proyecto de core bancario duró 5 años y se eliminó. O sea, 5 años se fueron, ¡pluf! Nada. Sigo con el core antiguo, de hace 7. Entonces, tienes que comprar una tregua, tienes que montarlo al caballo y tienes que demostrar que rápidamente puedes tener resultados. Y en esos resultados, la gente se va plegando. Y tienes que a veces comerte el sapo y juntarte con el comercial, con el de finanzas, con el de riesgo, con el otro, para que te acompañen y acompañarlos. Y mimetizarte con ellos, porque no necesariamente mastican el mismo bolo alimenticio que nosotros. Y eso es indispensable, porque esto no se hace solo, esto de todas maneras se hace co-participando, sabes que le ponen palabras sexy, ¿no? Co-creando. Ese co-creando es a veces haciendo, o sea, como la marioneta, ¿no? Le metes la mano por debajo de la telita y le haces hablar, ¿no?
Pero es así, porque muchas veces el usar una billetera móvil en lugar de usar el POS, tienes que explicarlo con detalle, mostrarlo, llevarlo de la mano a la oficina, a la agencia, hacer la cola, que vea que hay bastante diferencia entre estar en la agencia y tomar decisiones en el piso 14, bueno, o 26 ahora, en el piso 26. Hay bastante diferencia. Y esa es la brecha número 2, estar con el cliente, sentir interno y externo, ¿no? Cliente interno y externo, porque esto no es un tema de, como te digo, comprar un montón de cursos y colgarlos en tu Moodle, ¿no? O en tu aula virtual, por ahí no viene el tema. Aprovecho, si me permites, Alfredo, vi por ahí un par de preguntas. Una fue del tema del gobierno. Yo creo que puedo hablar del sector público, ¿no? Como te digo, si ahí todo es reglas, todo es normas y todo es resolución ministerial y hay que hacer el MOF y el ROF y el TOF, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil de entender. Entonces hay que hacer de alguna manera un pacto para poder tener un proyecto en paralelo que se llama regularización de la transformación digital, ¿no? Transformación digital por acá y regularización de la transformación digital por el otro lado. A tratar de hacer un acuerdo por ese lado y creo que eso funciona. Y después Ángel Hermosa se quejaba porque dice que ha hablado con el Banco de la Nación hace mucho tiempo. Él trabaja en Editora Perú y quiere que poder hacer recaudación por pagalo.p y le han dado mucha vuelta. Te prometo, Ángel, que sí te voy a llamar para ver, porque Págalo va a ser un elemento bien importante en la estrategia de gobierno digital, lo sé, y nosotros desde el Banco de la Nación lo vamos a empujar bastante, así que cuenta con eso. Perdón, Alfredo. Gracias, Manuel. Yo también quería solo puntualizar un tema de gobierno. Fernando Grau estaba justamente haciendo el comentario, ¿no? ¿Qué hay del gobierno? Hablamos de las empresas, no hemos hablado del gobierno. Solo decirles que justamente esta sesión fue para empresas y en algún momento el TDD establecerá el tema de gobierno, que tiene características especiales que merecen una dedicación especial. Vamos a acabar con 2 preguntas finales y en realidad voy a juntar algunas preguntas. Primero, José Carlos Moreno nos dice cómo podríamos aplicar la transformación en empresas de ingeniería. Esta para Pepe Tan. Y además que Gloria Coñas nos pregunta, o Goñas, perdón, durante el proceso de implementación de la transformación digital, ¿qué hacer si se pierde el horizonte, ¿no? ¿Qué hacer si se pierde el horizonte en la implementación? Pepe. Sí, muchas gracias a los dos por las preguntas. Otro secreto, como dice Manuel, y no se lo digan a nadie, es usar MVPs. O sea, algo bien importante es usar el concepto de Minimum Viable Project, es decir, dado que vamos a aprender cosas nuevas, empezar de a poquitos. Hace un ratito mencionaba que en ingeniería puedes usar conceptos como Digital Twins, ¿no? O sea, gemelos digitales, para poder hacer una simulación de todo un entorno de ingeniería sin que tú inviertas físicamente en comprar los equipos e implantarlos. Por otro lado, puedes usar realidad virtual en aplicaciones de realidad extendida o realidad aumentada, es decir, puedes aprovechar dispositivos de realidad virtual para poder agregarle información y poder tener sensores que están mirando el ambiente y en remoto poderlo implementar. Por ejemplo, tenemos clientes que venden mármol para construcción y las canteras de mármol están en cualquier lugar del mundo. Entonces puedes tener alguien local o puedes tener un dron que está moviéndose donde está el mármol y el cliente desde donde esté en una aplicación móvil escoge lo que quiere, le toma una foto y después te lo cortarán y te lo enviarán, ¿no? Pero al final del día lo haces gracias a realidad aumentada o realidad extendida. Por otro lado, la democratización del diseño a través de impresión 3D es importantísima. Hoy tú puedes con diferentes materiales de impresión 3D no solamente aplicarlo en ingeniería, sino medicina y hasta alimentación. O sea, tú puedes imprimirte un filete para hacer un lomo saltado. Como también podrías reemplazar un esófago y como también podrías construir una casa. Entonces, la impresión 3D tiene muchas posibilidades dependiendo del tipo de material que necesitas para el proyecto de ingeniería que tienes. Y finalmente el tema de datos es súper poderoso, ¿no? Y a Gloria
el tema de MVP es importantísimo. A veces es difícil que tú te arriesgues a tener una estimación de en cuánto tiempo tu machine learning va a aprender con 20.000 facturas para tener un 95% de confiabilidad en la inteligencia que le quieres dar. Entonces, lo que haces más bien es compras MVPs y vas iterando. O sea, la forma de implementación en transformación digital es vía sprints usando Agile, ¿no? Entonces, independientemente de la tecnología que utilices, la sugerencia es divide y vencerás. O sea, parte tu proyecto complejo en pedacitos y vas implementando los pedacitos. Y en la medida en que lo vas implementando, vas aprendiendo y de esa forma te ayudas a no perder la posibilidad. Y si por alguna razón la perdieras, como son scrums, es decir, tú vas a ir entregando pedazos de funcionalidad en la medida en que vas avanzando, vas ganando esa paciencia corporativa o esa paciencia de tu usuario final y también puedes estimar mejor el costo. Por ejemplo, mañana me toca presentar para un grupo que de extrusión de aluminio en México, facturan $700 millones y ellos me dicen, oye, quiero el proyecto de estrategia, pero quiero además que me ayudes a implementar los top 5 use cases. Entonces, lo que hoy en la mañana hablaba con el CIO corporativo es, le digo, mira, como yo no sé qué va a salir en la estrategia, no puedo adivinar cuáles son sus top 5 use cases. Entonces, ¿cómo te puedo presupuestar 5 proyectos que no sé ni siquiera qué son? Pero lo que sí puedo hacer es, te voy a ayudar a sugerirte quick wins, servicios digitales y proyectos estratégicos, y los servicios digitales y los quick wins se los puedo implementar usando pods Agile. O sea, pueden ser equipos de trabajo de ágil, de repente RPAs, entonces tengo un Scrum Master, un analista de procesos, un analista de integración y alguien que sabe RPAs, y hago un timebox y te hago 3, 4 RPAs, y hago lo mismo con analítica predictiva con Machine Learning. Entonces, podemos estimar usando equipos ágiles en tiempos determinados con un Scrum Master y no perder ese horizonte y no tener ese problema de estimación. Gracias. Ok, Pepe, gracias. Dos últimas preguntas unidas para Manuel, por favor. Marisa González pregunta, mencionaste la tercerización. Yo sé que la mencionaste, si no muy amablemente, pero bueno, mencionaste la tercerización. Desde tu perspectiva, ¿qué opinas de las empresas que tercerizan? La otra pregunta viene un poco dirigida a la casa, que es de José Villanueva. ¿Cómo aplicar la transformación digital en las facultades de ingeniería de la UNI? Solo te ruego, Manuel, la brevedad del caso. Yeah. Sobre tercerización, escúchame, yo soy enamorado de la tercerización, pero tú debes de tercerizar todo aquello que es repetitivo y en lo que tú no agregas valor. Pero no creo que es tercerizable cosas que son claves, diferenciales y críticas tuyas. No las tercerizaría. No tercerizo la alimentación de mis hijos porque me voy a dar cuenta que le estaban dando comida para perro cuando empiecen a ladrar, ¿no? Entonces, pues sí, oye, que corten las papas y cocinen el arroz quizás sí, pero hacer el menú y esto, yo creo que... Entonces hay que dosificar qué es lo que vas a tercerizar. Y la segunda, Alfredo, se me fue. ¿Cómo aplicar la transformación digital en las facultades de ingeniería de la UNI? Bueno, yo creo que la UNI tiene toda la materia pensante prima para hacerlo. El asunto es que hay que tener la decisión arriba y formar el equipo arriba. Y yo creo que si se logra eso, ahora hay un nuevo rector, he visto que en su programa lo tiene súper marcado, hay nuevas personas. Entonces yo creo que es el momento de hacerlo y yo creo que con ese convencimiento se lograrían cosas en un brevísimo plazo. Yo tengo la suerte, voy a estar en un conversatorio con él, invitado por Patronato, así que me voy a lanzar por ahí, saldré pegado en la pared de repente, pero haremos el esfuerzo. La UNI es la UNI, ¿no? Y bueno. Bien, entonces con esto estamos terminando nuestro conversatorio. Quería aclarar, porque había unas preguntas. En la transformación digital podemos tener, digamos, 3 temas generales. Uno es la transformación de las empresas, el otro la transformación del Estado, de la organización Estado, que es uno de los temas que vamos a tocar, no se preocupen. Pero hay otro que es también muy importante, que es la transformación digital, o más que nada la adaptación a la era digital del país. Ese también
es crucial, muy diferente y tiene que ver mucho con políticas públicas, etcétera, que también nosotros obviamente vamos a tocar. Yo solo quiero en este momento agradecer a nuestros expositores, a nuestros amigos egresados del Centro de Cómputo de la UNI, José Pepe Tan y Manuel Velarde, de largas trayectorias internacionales y locales, y que han colaborado con nosotros en este conversatorio. Creo que quedamos todos a disposición de los asistentes. En cualquier caso, el TDD queda a disposición de los asistentes para cualquier dudas o aclaraciones posteriores. En este caso, también agradecer a nuestros integrantes, tanto Liliana, Julio, Armando y Sara, que son el equipo que ha estado aquí acompañándonos en la realización de este conversatorio. Con todo esto, nuevamente les digo a todos los asistentes, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos ya el próximo año en el siguiente TDD Talk o TDD Presenta. Tenemos una sorpresa por ahí que vamos a lanzar a mediados de enero del próximo año. Muy buenas noches con todos y hasta luego. Muchas gracias, cuídense mucho.